A modo de introducción, quisiera en esta mañana hablar de una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta era una jovencita, como una de las jóvenes que tenemos hoy día aquí, y esta jovencita fue capturada por el gobierno por el imperio sirio, y ella fue tomada de Israel y fue puesta en una casa, vendida en una casa donde allí estaba un comandante del ejército sirio, Naamán. Y estando allí, ella descubre que este hombre, este comandante, padece de lepra. Y esta muchacha en algún momento toma valor y habla con yo me imagino, habla con su sierva, con su ama, y le explica la situación y le dice, mira, allá en Israel hay un profeta Eliseo, y él le puede sanar. Dios le puede sanar a través del profeta. Y bueno, la historia corta es que el Naamán llega a Israel, de hecho con una carta del rey, ¿no es cierto?, quien lo quería mucho, lo apreciaba mucho a Naamán, diciendo que él venía para ser sanado, y el rey, desesperado, no sabía qué hacer, pensaba que lo estaban provocando para armar una guerra entre Israel y Siria. Y finalmente Eliseo dice, pero ¿y por qué estás preocupado, rey, si acá hay profeta? Yo soy el profeta, mándalo conmigo. Y finalmente Naamán llega donde Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le dice, tienes que sumergirte 7 veces en el río para sanarte. Y él al principio Naamán reacciona negativamente y se rebela y se va. Y los ayudantes de él, sus siervos, le dicen, pero Señor, si te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Bueno, anda, ¿por qué no intentas? Y bueno, él regresa, se sumerge 7 veces en el río, allí en Israel. ¿Y qué pasó? Se sanó. Dios lo sanó. Bueno, no vamos a hablar de ese tema, pero estoy usando esta historia para introducir nuestro tema de hoy. Dios usó a una niña, usó a una jovencita para enviar a alguien a los pies de Dios. Y si tuviéramos que aplicarlo hoy día, fue una niña que Dios usó para enviarle a los pies de Cristo, por decirlo, ¿no? Si lo usáramos en este día. Dios puede usar personas simples para llevar otros hacia Él. Y en esta historia, y en lo que leímos recién, hablamos de Andrés. Y Andrés es uno de ellos, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver la conexión que existe entre Andrés y esta historia que acabamos de ver. Pero tenemos que empezar poniendo un poco de contexto y hablar un poco de Andrés. ¿Quién fue Andrés? Andrés fue un discípulo de Juan el Bautista, que antes de conocer a Cristo, él era fiel a Juan el Bautista, al profeta. Y llegó un momento en que él escucha el testimonio de Juan sobre Jesús y decide seguir a Jesús. Así que Andrés deja a su viejo maestro, vamos a decir, y sigue a Cristo. Porque vemos claramente que Andrés tenía un deseo en su corazón de buscar al Mesías, de encontrar al Mesías. Y esta era la pasión, yo creo, de muchos judíos que estaban esperando al verdadero Mesías, ¿verdad? Y nosotros también debemos estar abiertos a seguir la verdad. Andrés siguió la verdad, siguió a Cristo, que es la verdad, y nosotros también. Y aún si esto requiere cambios en nuestra vida, imagínense el cambio de ser un seguidor de Juan el Bautista y de pronto ahora seguir a este hombre, a Jesús, en cierta medida un desconocido, ¿no? Un cambio, ¿no? Es un cambio grande. Y a veces en nuestra vida también, seguir la verdad va a requerir cambios. Cambios de ciertas actitudes, cambios de ciertos pensamientos, cambios de cómo vivimos nuestra vida. Tiene que ocurrir eso, ¿no? Y obviamente que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que eso ocurra. Ahora, nuestra primera meta, sin duda, que ha de ser seguir el reino de Dios. Y Andrés estaba siguiendo el reino de Dios. En la Biblia, cuando pensamos en Andrés, encontramos, vamos a decir, una silueta de él. En cambio, a diferencia de Pedro, encontramos un cuadro completo, por decirlo así, si lo comparamos, ¿no? De Andrés no tenemos mucha información. ¿Ya? De Pedro sí, muchísima. Podríamos decir que él era de Betsaida, de la costa de Galilea, eso está en Juan 1, 44. Tenía un negocio de pesca en Capernaum con su hermano Pedro, y su padre se llamaba Jonás. Eso es lo que sabemos básicamente de Andrés. Probablemente Andrés nunca predicó un gran sermón, como lo hizo Pedro, un sermón a multitudes. Posiblemente nunca fundó una iglesia, posiblemente.
¿verdad? Porque no sabemos mucho, entonces no podemos meternos mucho en inventar cosas o imaginar cosas. Por lo menos no tenemos ninguna epístola escrita por él, a diferencia de Pedro, que sí tenemos, ¿verdad? Ahí vemos la diferencia de su hermano. Y de él aprendemos que no hay labores insignificantes en el reino de Dios. Que las tareas que podemos desarrollar para el Señor, por muy pequeñas o por muy simples que parezcan, para Dios no son insignificantes. Pueden ser muy relevantes, ¿verdad? Cuando pensamos en yo pienso a veces, miro las estrellas, ¿no? Miras la luna y la luna es imponente, ¿no? A veces cuando está la luna llena, hermosa, grande, qué linda se ve la luna a veces, luna llena. Pero miras una estrella ya en el final, una estrella que apenas brilla. Pero esa estrella sin duda que si nos acercáramos está brillando potente, solamente que por la distancia no la podemos ver brillar. Ahora la pregunta es, ¿qué propósito cumple una estrella ya metida en el fondo del universo? Para Dios sin duda que cumple un propósito, ¿ya? Porque Dios aún las estrellas las ha hecho con un propósito, ¿verdad? Y de igual manera, así como nosotros a lo mejor como una estrella que no brilla tanto, es que yo no soy pastor y no estoy adelante para brillar. Es que yo no soy un anciano de la iglesia que tiene una posición importante. Yo no brillo de esa manera. Pero de igual manera Dios ha creado a cada uno de nosotros con un propósito particular y específico, ¿verdad? Para su gloria. Ahora, ¿cuál es? Ahí es donde tenemos que trabajar para que usted pueda descubrir eso, y usted tiene que descubrir cuál es su rol dentro del reino de Dios, ¿no es cierto? Ahora, Andrés era un misionero de corazón. Él no era un gran predicador, pero él era un evangelista, aquel que compartía con otros y aquel que llevaba a otros a Jesús. Un hombre sin pretensiones, una fe sencilla, un hombre que no hacía mucho ruido. Era un hombre simple, ¿verdad? No estaba levantando mucho polvo, como se dice, ¿no? Y como hoy, Dios escoge hombres y mujeres de bajo perfil. Ahora, se me viene a la memoria, ¿no? ¿Se acuerda de Moisés? Moisés no quería, temblaba ese hombre. Yo me imagino, y entendemos que tenía un problema de lenguaje, ¿no? Que posiblemente era tartamudo, ¿verdad? No, Señor, pero ¿por qué me vas a enviar a mí a hablar con el faraón? ¿Por qué no envías a Aarón, mi hermano, que es, pero así para hablar, ¿no? Como en mi país decimos, habla hasta por los codos. No sé, como si usted tiene una expresión en su país así, ¿no? Ahora, si Andrés jugara en un equipo el día de hoy, a los que les gusta el deporte, cualquiera que sea, el deporte, el fútbol americano, el soccer o el hockey, lo que sea, probablemente estaría en la reserva. Sería el tercer cambio. Sería el tercer o cuarto cambio, ¿verdad? Él era un siervo. E igualmente, de igual manera, a usted, a mí, a nosotros, Dios nos quiere usar, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de a veces de nuestras trabas o situaciones que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entendemos que fue mencionado alrededor de 9 veces en la Biblia y a menudo se le relaciona a Andrés con su hermano Pedro. Y no vemos en la Escritura que él estuviese ofendido por eso, y yo no creo que él se hubiese ofendido, simplemente que él sabía y entendía que Dios lo había llamado para cumplir una misión. Y Dios lo incluyó a este hombre sencillo y simple en los 12 apóstoles que quedaron para la eternidad. Él está en la lista de los 12. Un hombre simple. Y esto nos debe animar, hermanos. Debe animarle a usted a pensar de que, a pesar de quién es usted, lo poco que usted piensa que tiene para ofrecer, eso poco que tiene es muy grande para el Señor, ¿verdad? Ahora, para él sin duda era un honor servir al Señor. ¿Cuál fue la función? Aquí vamos a ir ya específicamente a hablar un poquito. ¿Cuál fue la función de Andrés, de lo que vemos en él? ¿Cuál fue el énfasis de su ministerio, de su trabajo en los discípulos? Permítame sugerirle que la función que él tenía en los discípulos era vamos a decir, un presentador de otros a Jesús. Hay personas que son muy buenas, y el pastor Roberto es muy bueno con eso, hay personas que tienen una capacidad especial de conectar a personas con otros, ¿verdad?
conoce a alguien y él está pensando, ya, conozco a esta persona, la voy a conectar con la hermana Miriam, porque la hermana Miriam, como es de Panamá, y esta persona es de Panamá también, ahí se pueden enganchar y pueden conversar, y la hermana Miriam después le puede hablar del Señor, qué sé yo. El pastor es especial en eso, le encanta hacer eso, y es muy bueno en eso. Creo que Andrés tenía algo de eso. Era un hombre sencillo, simple, no estaba buscando gran popularidad, pero era un hombre que traía a otros a Jesús. Y déjeme mostrarle algunos ejemplos que demuestran esto que estoy aseverando hoy día. Él, lo primero que hizo, él lleva a su hermano Pedro a Jesús. Él encontró al Mesías primero, ¿y qué hizo? ¿Ya? En el versículo 41, ¿ya? Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Si usted se fija acá, yo no veo aquí que hay un sermón de Andrés diciendo, mira, te voy a compartir un compendio de teología y luego te voy a llevar a Jesús. Hizo algo muy simple. Él le dice, hemos encontrado al Mesías. Encontramos al Cristo. Eso fue todo, ¿verdad? Un mensaje muy simple, y esto nos debe hacer pensar a nosotros de que muchas veces pensamos que para compartir el Evangelio con otro necesitamos tener un bagaje de capacitación, entrenamiento, conocer las técnicas, conocer reglas, casi prácticamente ir a un seminario. Y no es así. Todos tenemos algo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones y nos ha dado esa capacidad para que nosotros podamos alcanzar a otros. Con palabras simples, palabras muy sencillas. Ahora, imagínense en el caso de Pedro. Andrés lo introduce a Jesús. Jesús le habla del reino de Dios. Pedro entiende que este es el Mesías, este es el Señor. Sigue a Pedro, sigue al Señor, y después vemos en toda la historia de Pedro que final, allá en Hechos, capítulo 2, encontramos a Pedro predicando. ¿Y qué pasó? Predicando a multitudes. ¿Cuántos se convirtieron? Miles, 5.000. Luego un segundo discurso, otros 3.000. Por lo menos con Pedro se convirtieron 8.000 personas, por lo menos. Y yo creo que fueron más. Y a esto lo llamamos el efecto dominó. ¿Ha visto usted los dominós que se ponen a veces en fila? Y se ha hecho ejercicio de esto en un cuarto como este. Se ponen los dominós como en una forma de curva y es un ejercicio y es un juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tumba o bota o mueve una pieza del dominó, ¿qué ocurre con el resto? Todos caen. El efecto dominó. Imagínense, aquí Andrés va y le habla a su hermano. Dios lo toca profundamente y este hombre es usado poderosamente. ¿Por qué Dios no hizo eso con Andrés? No me pregunte a mí, porque yo no conozco los planes de Dios, ¿verdad? Dios tenía su plan para Pedro, para que él fuera quien había de hacer eso. Pero Dios utilizó a este hombre sencillo, Andrés, para que esta persona pudiera llegar a los pies de Cristo. ¿Verdad? Esta semana yo estuve hablando con un hermano de acá de IPC y estuvimos hablando sobre el tema de evangelismo, y él me contaba que el año pasado, en algún momento, él invitó a alguien a la iglesia para un programa de Navidad, lo invitó acá, visitantes de Inglaterra, y tuvieron el contacto, qué sé yo, les encantó el servicio de IPC de programa de Navidad. No estaban congregándose, estaban apartados de Dios, estaban lejos de Dios. Y bueno, quedó ahí la conversación, ellos regresaron a Inglaterra y semanas después les llega un email a este amigo diciendo, Doug, hermano, estamos congregándonos en una iglesia acá en Inglaterra. Gloria a Dios. Amén. Efecto dominó. Y no sabemos qué va a pasar después. No sabemos si estas personas van a invitar a otros a la iglesia, no sabemos si le van a hablar a sus familiares. Efecto dominó. ¿Fija? Entonces aquí vemos que primero Andrés trajo a su hermano. En segundo lugar, él trae a un muchacho a Jesús. Y ya leímos el pasaje, el hermano lo leyó. En este pasaje Jesús cruza el mar de Galilea y una multitud lo está siguiendo, ¿verdad?, por sus milagros. Y cuando Jesús ve la multitud dice,
¿cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y Felipe, a quien Jesús le pregunta, ¿qué hacemos, Felipe? Y Felipe dice, Señor, déjame calcular. Yo me imagino, tomó una calculadora y dice, es mucha gente, Jesús. Ni aunque tuviéramos $1.000.000 vamos a poder alimentar a esta gente. Mira, tenemos solamente estos pocos pennies, ¿no? Pero ¿qué hizo Andrés? Andrés dice, Señor, mira, aquí está este jovencito. Tiene 5 panes y 2 pececillos. Andrés, él pensó que con esos poquitos recursos, Jesús, en las manos de Jesús podrían hacerse grandes cosas. Y hermanos, yo creo que eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy día, de alguna manera u otra, que aún con lo poco que tenemos, con este poquito que tenemos, Dios puede hacer grandes cosas. Y aquí tenemos una de las partes de la visión de APC y una vamos a decir, de los eslóganes, o uno de los partes de las ideas de evangelismo es la silla vacía. Usted escuchó esto, los que ya han estado con APC un tiempo, de empty chair, ¿verdad? La silla vacía. Para los grupos de estudios bíblicos, CFG, siempre hablamos de la silla vacía. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, tenemos que llenar esa silla. Y aquí no tenemos solo una silla, se hace un poquito más difícil, ¿no es cierto? Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Tenemos varias sillas que pedir al Señor que las llene. Así que nuestra tarea es involucrarnos y pedir al Señor que Él nos ayude para que podamos tener esta actitud, ¿no es cierto?, de evangelista, esta actitud de invitar a otros, a traerlos a los pies de Cristo. Así es que tenemos el segundo ejemplo. El tercer ejemplo. Andrés trae unos gentiles a Jesús. Eso está en Juan 12:20, lo puede ver en la pantalla, Juan 12:20. Dice la palabra, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Estos griegos eran unos prosélitos, eran unos conversos, eran griegos y se habían convertido al judaísmo, ¿verdad? Entonces ellos tenían también, de acuerdo a la ley antigua o judía, ellos podían también participar en la adoración en el templo, solamente que no podían entrar al templo principal, había un patio especial para los gentiles, ¿no? Entonces ellos están viniendo y quieren ver a Jesús, estaban viniendo porque querían adorar y querían alabar al Señor junto en las fiestas judías, con todos los judíos. Y aquí ellos seguramente se enteraron de que había un tal Jesús en esa época famoso, que todo el mundo ya había escuchado de él y querían conocerlo. Y Felipe, aquí vemos que Jesús le habla a él, pero Felipe va y habla con Andrés. Y eso me hizo pensar, ¿por qué Felipe no fue él directamente y habla con Jesús? Le dice, hey Jesús, mira aquí hay unos griegos. Sino que fue a hablar con Andrés. Y Andrés lo lleva. Entonces parece que los otros discípulos ya entendían que Andrés era el que parece que abría la puerta, ¿no? Parece que era quien los introducía a Jesús. Tenía ese don, esa capacidad, y el Señor nuevamente usa a Felipe para traer otros a Jesús, ¿verdad? Aquí tenemos ese tercer ejemplo. Se cuenta de Billy Graham, el gran predicador, que él mencionó en varias ocasiones, dando testimonio, y él se recordaba, ya siendo adulto, Billy Graham, que en su juventud, estando en la escuela, él recibió testimonio de compañeros de escuela, ¿verdad?, de Jesucristo. Y le testificaron de Jesús cuando él era joven, y eso impactó su corazón. Y Billy Graham lo mencionó muchas veces. El gran predicador Charles Spurgeon también cuenta la historia que él conoció a Cristo en un servicio muy sencillo, con poca gente, y quien estaba hablando era un hombre muy simple que estaba hablando del Señor, y hubo un par de palabras que el Espíritu Santo usó para impactar el corazón de Charles Spurgeon. ¿Dónde están los que le hablaron a Billy Graham? ¿Alguien los conoce?
¿Dónde está el hombre que le habló a Charles Spurgeon? ¿Alguien lo conoce? ¿Escuchamos de él? ¿Sabemos su nombre? Bueno, yo no lo sé por lo menos. Hombres y mujeres anónimos. Anónimos. ¿Verdad? Y para concluir con la historia de Andrés, ¿cómo terminó su vida? Cuenta la tradición cristiana que él fue un mártir, así como prácticamente todos los apóstoles, excepto Juan, que en realidad también padeció en una isla, murió igual preso, ¿no? Fue crucificado en forma de X. Y cuenta la tradición cristiana que mientras él era martirizado, él murió, digamos, perdió en los últimos momentos de su vida, él terminó diciendo: vayan y lleven otros a Jesús, ¿verdad? Que fue lo que él hizo durante toda su vida. Alguien puede decir, bueno, pastor, yo quisiera servir, yo quisiera usar el don que tengo, pero, ¿sabe? Yo siento que mi don es insignificante, mi don es tan pequeño. Yo no canto como soprano, yo no canto como tenor, no se convierte en multitudes conmigo. No vale ni siquiera la pena intentarlo. Tristemente muchos piensan así. Ni siquiera lo quieren intentar. Trate de imaginarse en este cuadro, en una orquesta, y los que entienden de música me pueden confirmar esto. En una orquesta el violín, hay un violín número 1, el violín principal, ¿verdad? El violín, que es el que determina y marca toda la línea, qué sé yo, como en una orquesta. Pero hay un segundo violín, el violín 2. Y esta persona X habla con el director de orquesta y le dice: señor, yo quiero ser el violín número 1, no quiero ser el 2. Le dice: pero amigo, tú no te das cuenta que el segundo violín es tan importante como el primero, porque el segundo violín es el que va afirmando al primero, ¿verdad? Va afirmando al primer violín y le va dando consistencia, y así, el tercero, el cuarto, el quinto. Estamos hablando de músicos que son, pero top 1, ¿no es cierto? Son extraordinarios. De igual manera, en el reino de Dios somos una orquesta en el cual todos trabajamos en equipo. Aquí no se trata del pastor. No se trata de que el pastor va con una varita mágica, va a decir pin, 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 en 3 domingos más está todo esto lleno. No funciona así. Funciona juntos, trabajamos juntos, ¿no es cierto? Como violín y otros instrumentos en una orquesta. En el reino de Dios, cada servicio tiene un lugar importante e irreemplazable. Usted es irreemplazable y el Señor quiere usarlo, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a nosotros, hombres y mujeres simples, no muy atractivos para la sociedad en estos días, para ser usados en distintas funciones y en distintos roles que el Señor quiere para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con este breve mensaje en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Y déjeme sugerir algunos, me acuerdo siempre de mi jefe allá en Alabama, él decía: les voy a dar unos takeaways. Algunas pautas. Los takeaways es cosas para llevar, ¿no? Vamos a llevar, para que se lleven. Algunas ideas para que nos llevemos. El primer aspecto que quiero dejar con ustedes para que podamos llevar a casa: si usted oye el susurro de Dios hablándole e inquietándole por alguien, actúe. Haga algo. No se quede indiferente. Dé testimonio. No tiene que dar un testimonio, bueno, resulta que, o hablar algo muy, muy, muy elaborado como un teólogo o un pastor o alguien que habla de la Biblia. No, una invitación. Si usted piensa en su vida, yo creo que los que somos cristianos aquí, ¿cómo fue su conversión? Cuando usted se convirtió, se entregó al Señor, ¿hubo cambios? Si yo le pregunto a usted, hermanos, díganme ustedes, hábleme de 3 cambios en su vida. No lo hagan, pero digamos que hacíamos el ejercicio. 3 cambios en su vida. Yo estoy seguro que usted puede pensar, 1, 2, 3. Yo antes era grosero, qué sé yo. Yo antes era, pero tenía mal genio. No, miles de cosas que podríamos nombrar, ¿no? ¿Ha habido cambios? Claro que sí. La pregunta es, ¿usted quiere cambios? ¿Quiere ver cambios en otras personas que no conocen a Jesús? Hay personas que usted conoce, familiares, amigos, vecinos, que usted los ve, personas que están luchando con el alcoholismo,
personas que están luchando con la droga, personas que están luchando con, qué sé yo, problemas matrimoniales. Esos mismos cambios que Dios ha hecho en usted, Él lo puede hacer también en otros. Hermanos, el Señor usa en el Nuevo Testamento, allá en Mateo 13, la figura de una semilla de mostaza que es pequeñita, pero que cuando crece es como un árbol gigante grande. Así debe trabajar nuestra fe cuando compartimos con otras personas. Andrés puede haber comenzado como un seguidor anónimo, pero su fe y su fidelidad para llevar a otros a Cristo resultaron en transformación de vidas. Transformación de vidas. Entonces, primero, cuando escucha la voz de Dios, el susurro de Dios, esa inquietud interna en su corazón. Me ha pasado, y bueno, me ha pasado por años, ¿no es cierto? En lugares donde ando, de repente siento que debo hablarle a una persona, internamente, ¿no? Y les confieso mi pecado. A veces lo dejé pasar. ¿Verdad? Yo sentía que tenía que hablarle a alguien y no lo hice. Por distintas razones, porque iba apurado, porque qué sé yo. ¿Verdad? No dejemos pasar la oportunidad, ¿verdad? No la dejemos pasar. Segunda pauta. Busque activamente desenvolverse en medio de gente no creyente. Si usted está en el círculo alrededor de personas no creyentes, personas que no conocen a Jesús, ¿verdad? Trate de estar en contacto para fortalecer. Hay que fortalecer las amistades, las relaciones. Allí es donde comienza todo, ¿verdad? Posiblemente, a lo mejor, con una persona usted la va a invitar y no va a venir inmediatamente a la iglesia. Pero es muy posible que en el tiempo, en ese proceso, en esa relación, en el tiempo, es posible que esa persona pueda llegar a la iglesia. Si pensamos en un edificio hermoso, lindo, con, qué sé yo, 200 pisos, tremendo, lindo, millones de dólares. Uno ve la fachada. ¿Qué hay dentro de la fachada que sostiene ese edificio? Pilares. Pilares que están ocultos, que nadie los ve. De igual manera, hermanos queridos, nosotros como iglesia somos pilares que pueden sostener el cristianismo y la fe que tenemos en Dios. Así fue Andrés. Andrés fue un pilar que sostuvo la cristiandad del principio del siglo en esos primeros años. Nuestra contribución es importante en el reino de Dios. Ahora, la pregunta también aquí, un tercer punto, tercera pauta, es ¿qué vamos a hacer hoy día? Mire, lea conmigo en Juan 17:20. Lo puede ver en la pantalla. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesús? ¿Por quién está orando? Estaba orando por usted antes que usted creyera, ¿cierto? Y está orando también por los que van a creer. Y nosotros estamos en este punto de la historia. Más allá vienen otros que van a creer y el Señor ya oró por ellos. Y el Señor sigue intercediendo, bueno, por sus hijos. Y nosotros estamos llamados a orar e interceder por aquellos que no conocen a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos? Aquí hay una tarjetita que usted va a ver que se llama 5+. Este 5+ dice, es una forma práctica de ayudarnos a orar por 5 personas que no conocen a Jesús. Y esta dice abajo, es mi lista de 5+. Y usted aquí en esta lista va a poner 5 personas. 5 personas que usted sabe que no conocen a Jesús. Entonces ahí hay un espacio, 5 espacios, y usted pone los nombres. Y el versículo que aparece allí dice en 2 de Timoteo 2:1, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, le voy a pedir que se lleve esta tarjeta y usted la ponga en su Biblia y la guarde y esté orando regularmente por 5 personas. Y vamos a pedir que el Señor le dé a usted 5 personas para que esté orando y que de esas 5 personas en algún momento, más de alguno llegue a esta iglesia y llegue a este lugar. ¿Amén? Amén. Entonces, Andrés presentó a Jesús. Luego presentó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Luego presentó a unos griegos, ¿verdad? Gentiles, a Jesús, junto con Felipe. Andrés fue usado a la sombra de Pedro.
Y usted puede ser usado por Dios aunque no tenga, y usted crea que no tiene mucho para dar. Dios usó una sierva en el Antiguo Testamento para hablarle a Naamán que él fuera a Israel a ser sanado, y fue sanado por Dios. Y también ahí en el Marcos capítulo 2 hay otra historia. Jesús sana a un paralítico, el cual fue traído por ¿cuántos hombres? 4 hombres, nos dice Marcos 2. Fue bajado por un techo y Jesús lo primero que hace le dice: hombre, tus pecados son perdonados. Los fariseos se enojaron y se molestaron. Y vamos a tener oposición en estos días cuando queramos traer otros a Jesús, porque la gente no quiere saber nada del reino de Dios. Pero hay muchas personas que el Señor ya tiene destinadas para ser salvas, que están ahí afuera, están en algún lugar. Pregunta: ¿ha llevado usted a otros a Jesús? Si no lo ha hecho, ¿le gustaría hacerlo? Yo espero que sí. O tal vez lo hacía en algún momento, pero ha dejado de hacerlo. Se ha desanimado, está cansado, de pronto piense, no hay tanta respuesta, la gente ya no quiere escuchar. No nos cansemos de hacer el bien, nos dice la Escritura. No nos cansemos de hacer el bien. Y debemos trabajar juntos, trabajar en equipo. ¿Verdad? Yo me alegro mucho cuando algunos de ustedes invitan a sus amigos. Es un gozo ver eso. Y yo le animo a que siga haciendo eso. Y a los demás que a lo mejor no lo hemos hecho, hagámoslo. No dejemos de hacerlo. ¿Verdad? Y no solamente para nuestro servicio en español. Invitar a la gente también a... Así como esta sierva, hermanos, esta sierva que estaba allá en Siria, esclava, ella testifica delante de este Naamán, de estos hombres, que era un comandante del ejército. Nosotros que somos hispanos y estamos en esta cultura, no tengamos miedo de hablarle a los hermanos que hablan inglés, a los americanos. Ellos también necesitan de Cristo. Son almas que necesitan ser salvas. ¿Verdad? Y a veces, aún con un inglés simple que usted tenga, diga algo. Dé una invitación. ¿Verdad? A las 9 y a las 11. Y si habla español, una vez al mes aquí a las 11. ¿Verdad? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este ejemplo de Andrés, Señor, que era quien llevaba personas a Jesús. Ayúdanos a nosotros también para conectar a otros con Jesús. Danos esa capacidad, oh Señor. No permitas que nos desanimemos. No permitas, Padre, que de pronto perdamos esa pasión de nuestro corazón, esa pasión que un día tú nos diste, oh Señor, cuando recién nos entregamos a ti, nos convertimos. Oh Señor amado, ayúdanos para que cada día podamos ser fieles y llevar a otras personas y presentarlas a este gran Maestro, al Señor de señores, al Rey de reyes, nuestro único Dios verdadero, aquel que murió en la cruz por nosotros y pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.